Rafael López Aliaga está rayadazo. Yo creo que tiene actitudes muy agresivas, llegando incluso a violencia verbal, que es lo que hemos visto últimamente, ¿no? Hasta con los propios entrevistadores se pelea. Ha tenido opiniones terribles con respecto a la señora Ana Estrada y sobre la eutanasia, ¿no? Entonces, Pero usted tampoco cree en la eutanasia. pero jamás me voy a referir de esa manera. Yo creo que de parte de los candidatos presidenciales siempre tiene que haber tolerancia y respeto. Rafael López Aliaga va a pasar a la segunda vuelta y usted no. Bueno, lo que dije en el audio es que él por su propia lengua va a caer. O sea, ¿usted cree que él mismo se va a boicotear? Bueno, es que a veces tiene declaraciones desfasadas. Pero no parece que está en modo teflón. Bueno. ¿Quién va a pasar a la segunda vuelta? Eso lo definirá el pueblo peruano. No, ya, pero en su cabeza, o sea, usted siempre estaba puntera. Sí. O segunda. Sí. Es la primera vez que la veo rezagada. Estamos en el primer pelotón y eso a mí me alegra mucho y agradezco esa confianza. Ahí están las encuestas, ¿no es cierto? ¿Cómo está el movimiento? En Ipsos sale cuarta, ¿no? En CPI también está cuarta. En IEP está tercera. IEP la pone tercera. Y en CID es verdad, es la única que la pone segunda. Y López Aliaga primero. Bueno, si hay una segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko Fujimori, esa sí va a ser la pesadilla de la izquierda y de los caviares. Seguramente, pero también hay grandes diferencias, ¿no? ¿Cuál es la mayor diferencia entre usted y Rafael López Aliaga? Yo creo hay, digamos, temas en común en la defensa de la vida y en la defensa de la familia. O sea, usted está en contra de la ideología de género. Pero sí, pero hay también grandes discrepancias, porque creo que las posiciones radicales, tanto de derecha como de izquierda, le hacen daño a nuestro país. ¿Usted cree que el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación no debería de impartir educación sexual a muy temprana edad? Yo creo que la educación sexual sí, la ideología de género no. O sea, enseñarle a nuestros niños desde muy pequeños que las niñas y los niños tienen igualdad de derechos, eso sí se les tiene que enseñar. ¿Qué no se les tiene que enseñar? Lo que hemos visto en algunos años atrás, por ejemplo, textos que llegan casi a lo pornográfico. Y no lo voy a repetir, ¿no? Pero ese tipo de interpretaciones... O sea, usted no está de acuerdo en que en el colegio se enseñe cómo es el sexo anal. No. No vamos a entrar en este tema. ¿No lo permitiría como presidenta? No. Ok. ¿Permitiría que se legisle a favor de la mujer que ha sido víctima de violación, que se pueda legislar para que pueda abortar sin sanción? No. Yo he señalado que solo el aborto terapéutico, aquel que vela por la vida de la madre, que es la que está además permitida y reglamentada, es la única que debe, digamos, permanecer como vale. El resto, no. Y permítame hacer otra diferencia. Un segundo, porque estamos hablando de la vida y me parece bien importante que a estas alturas del partido conozcamos bien el pensamiento del político. ¿Por qué está en contra de la eutanasia? La eutanasia para muchos, y digamos los que defienden la muerte digna, pasa por eso, porque si una persona ha tenido una capacidad para vivir bien, llegado un momento en que no puede valerse, en que realmente está en una situación límite, tiene derecho a recibir ayuda para morir también con dignidad. ¿Por qué está en contra, señora Fujimori? Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ¿okay? Y por eso es que yo he señalado, más allá del dolor que la señora Ana Estrada pueda sentir, y lo lamento mucho, la resolución del Poder Judicial es para un caso individual. De ninguna manera se debe permitir que se apruebe la eutanasia en nuestro país. ¿Por qué? La vida la tenemos que defender hasta el final, porque debemos de tratar de encontrar otros mecanismos más allá del dolor que pueda sentir específicamente la señora Ana Estrada. Lo digo con respeto, discrepo de esta resolución y siempre voy a seguir defendiendo la vida. Pero lo que tampoco puede pasar milagros es que se la insulte o
se denigre a la persona señalando que pueda suicidarse. Ese tipo de comentarios también nos hace daño. O y por usted quería acotar algo sobre el aborto. Yo le interrumpí, disculpe. No, lo que quería acotar era la diferencia con el señor López Aliaga, ¿no? Por ejemplo, él hace propuestas como que va a retirar a su candidata a la primera vicepresidencia. Pero ella ya ha dicho que no ha renunciado. No, y no se ha dicho puede. Que sea llana. Sí, pero no se puede renunciar, ¿no? Entonces, claro, ofrece cosas que sabe que no se puede cumplir. Pero quizás si llega a ser presidente, pues no la va a poner de primera dama. Él ha dicho que pero él está hablando de este social. Momento. Él está hablando de este momento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay una diferencia. Él habla de cosas como, por ejemplo, nos tenemos que retirar de la Corte de San José. Eso no es posible. Y nosotros, porque ahí un periodista me preguntó, pero señora, usted hablaba de la pena de muerte. Nosotros tuvimos el cuidado, cuando yo estaba a favor, ahora ya no, pero cuando estaba a favor de la pena de muerte, mi propuesta era a favor de la pena de muerte para violadores de menores de 7 años, seguida de muerte. De tal manera, como estaba en la Constitución anterior, de tal manera que no nos retiremos de la Corte. O sea, hemos tenido ese tipo de precauciones para, ¿Ya no para está ofrecer. a favor? ¿Ya no está a favor de la pena de muerte? No. ¿Por qué? Porque después de todo lo que me ha tocado vivir y de las fallas que he visto y de las injusticias por las que he tenido que atravesar, no solamente quien habla, varias personas dentro de mi grupo político, y he podido conocer a otras personas en el penal, yo he cambiado mi opinión y he decidido, en vez de apoyar la pena de muerte, apoyar la cadena perpetua. O sea, no querría que se cometa un error de repente con un inocente que ha sido acusado de violar. Y eso ha ocurrido en otros países como hasta en Estados Unidos. Ok, Rafael López Aliaga ha dicho de que él ha sido pues sorprendido y que lo que ha dicho su vicepresidenta pues es más que una locura y él le ha pedido que no, chao, buenas noches los pastores, hasta aquí llegamos. Hay un ejecutivo encargado, pero ¿cómo, por ejemplo, lo propondría resolver el candidato Hernando de Soto, que se encuentra con nuestro compañero Carlos Urcia de nuestro canal aliado Sol TV? Le agradecemos la espera y le damos las buenas noches. Buenas noches, Lorena. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el centro poblado Alto Trujillo, aquí en la provincia de Trujillo, con el candidato de Avanza País, Hernando de Soto, y le vamos a trasladar de inmediato la inquietud. Él es un aspirante a Palacio de Gobierno. ¿Cómo manejar el tema del transporte? Los transportistas de carga pesada, los de omnibuses interprovinciales están paralizados ya varios días y parece que no hay una luz al final del túnel. Bueno, lo que hay que hacer es obviamente buscar la luz. Y la luz siempre se encuentra en los detalles. Cuando nosotros resolvimos en los años 90 el gran paro del transporte, donde se paralizó prácticamente todo el Perú, encontramos que la solución no está ni siquiera en lo que se refiere al petróleo o el combustible. Estaba en el precio. Lo que había que hacer era acabar con un monopolio sobre las llantas en el Perú que la hacía 120% más caro. Entonces lo que hemos ofrecido, y hemos estado en conversaciones con las personas responsables por el paro, porque dentro de nuestro pacto social hay varios de los transportistas, taxis, mototaxis, transportes de carga, es cómo analizar dentro de los precios que existen dónde están los puntos que se pueden acordar sin que el Estado pierda por un lado y por otro lado sin que pierdan los transportistas. Por eso hemos ofrecido, y creo que vamos a tener una reunión mañana, para ayudar al Estado, si fuera necesario, a ver en el detalle qué cosas se pueden ajustar para acabar con el paro lo antes posible y si fuera necesario suspenderlo a cambio de unas garantías que nos puede dar el Estado. Entonces estamos esperando la luz verde tanto del Estado como de los transportistas. Los transportistas piden la rebaja del combustible, el precio del combustible. El gobierno ha manifestado a través de Francisco Sagasti que no puede intervenir en ese tema. Bueno, lo que ocurre es la cosa siguiente. Ellos no podrán intervenir directamente del Ministerio de Transportes. Hay que ver quién es el ministerio responsable. Y el problema que tiene el Perú es que todas sus distintas facultades están divididas como en 18 ministerios, que son como 18 silos, uno independiente del otro. El hecho es que el Estado sí puede intervenir, porque el problema acá es que el combustible que debe
debería reflejar la subida y bajada de los precios internacionales, que realmente solamente refleja la subida y no la bajada. Por lo tanto, hay que encontrar la conexión entre transportes, comunicaciones y petróleo, y nosotros sabemos hacer eso con tal que se nos dé la responsabilidad de hacer el análisis y buscar las soluciones correspondientes y que se acepte nuestra manera de entrar a colaborar con los transportistas para tomar una ruta que el Estado pueda aceptar. Efectivamente, Lorena, en todo caso, acá el candidato Hernando Soto tiene algunas soluciones, algunas propuestas para solucionar esta problemática del transporte, una paralización que ya nos está afectando porque hay varios camiones y que traen oxígeno, varios vehículos que traen oxígeno y no están llegando lamentablemente a muchas de las regiones. Carlos. Pero el candidato Hernando Soto ha llegado esta mañana muy temprano y estuvo en... Sí, Lorena, adelante. Dime. A propósito que tenemos al candidato de Soto, él menciona que sí se podría intervenir en el tema del petróleo, pero igual, ¿qué le parece la toma de carreteras? ¿Debería permitirse, el Estado debería tener una actitud más drástica para liberar las vías? Porque empieza a generar desabastecimiento de alimentos. ¿Cómo manejaría el candidato de Soto el tema carreteras bloqueadas? Sí, justamente como te decía, hay algunas regiones que ya están sintiendo no solamente el hecho de los alimentos que no llegan a varias regiones por esta toma de carreteras, sino también incluso hasta el oxígeno que no está llegando también a los hospitales. ¿Cómo manejaría usted esta toma de carreteras? ¿Cómo imponer el orden en esta situación? Yo creo que el problema, por supuesto, siempre es la formalidad, es un orden que no funciona. Entonces la gente de menores recursos, cuando ellos llegan al límite de sus posibilidades, lo que hacen es interrumpir las carreteras. La manera de resolver eso de interrumpir las carreteras es crear un mecanismo que permite al Estado negociar, es lo que nosotros llamamos el pacto social, con los distintos gremios. Y para eso hay que conocer la informalidad, que obviamente este gobierno no la conoce. Los transportistas están organizados en varios gremios que son eficientes. La prueba es, mire lo que están haciendo. Y la policía, tal como se la ha estructurado actualmente, no tiene manera como responder a eso. Y como hemos visto, el problema de los carburantes es distinto que el problema del transporte en sí. Hay que unir todos esos factores. Eso es lo que hicimos nosotros en los años 90, cuando resolvimos un transporte y logramos un acuerdo entre 300.000 transportistas que dijeron que se iban por el otro sendero. Pero para eso hay que analizar dónde está el problema. Entonces es un poquito como cuando usted va al médico, la primera cosa que usted tiene que decir no es dónde está el problema, sino hay que preguntarle al paciente dónde le duele, cuál es el problema y hacer el análisis. Recuperar la vía de alguna manera. Entonces, la idea es la siguiente: lo que nosotros hemos acordado con los transportistas con los cuales hemos hablado es que nos dejen con el gobierno hacer una lista como un análisis de laboratorio, los laboratorios ROE, para llenar uno por uno dónde duele, dónde son las consecuencias y poder llegar rápidamente a una solución. Pero eso no se negocia políticamente si es que uno no tiene una base estadística. Perfecto. Muchísimas gracias, Hernando de Soto, candidato de Avance País. Se encuentra en Trujillo, en nuestra ciudad, y mañana va a recorrer algunas partes también de la región. Esto es lo que tenemos para ustedes desde Trujillo. Lorena Álvarez, somos Sol TV, la señal del norte, obviamente. Adelante contigo. Muchas gracias, Carlos Urcia, de nuestro canal aliado Sol TV, y al candidato de Avanza País, Hernando de Soto, por haber conversado con nosotros.